entender más de Él. Así que les pido que vamos a orar. Yo me voy a acostar de rodillas y vamos a tener la palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santo, santo es tu nombre, Señor. Padre celestial, en estas horas de tu santo sábado, Señor, estamos aquí, Padre Santo, un grupo de tus hijos, no porque seamos buenos, Señor, sino por tu infinita misericordia, Padre. Estamos aquí, Señor, sedientos y hambrientos, Señor, de tu palabra. Así que, Padre Santo, utilízame conforme a tu voluntad, Señor. Que no sean palabras mías que yo hable, Padre, sino que sean palabras de lo alto. Que tu Santo Espíritu, Señor, pose en mí y que todo lo que yo diga, Señor, sea conforme a tu voluntad. Que si yo digo algo, Señor, que no es conforme a ti, Padre, repréndeme. Hazme humilde, Señor, para yo tener entendimiento qué es lo que quieres, Padre. Utilízame para llevar el mensaje a mis hermanos y no solo a ellos, Señor, sino a aquellos que nos están viendo, Padre Santo, a través de la transmisión que están haciendo los hermanos, Señor. También, Padre, te ruego por los diezmos y las ofrendas. Bendícelos de gran manera, Padre, para que tu pueblo nunca le haga falta nada, Señor, y que todas las necesidades sean cubiertas por ti, Señor. El oro y la plata es tuyo, así lo dice tu palabra, Padre. Por eso mis hermanos, Señor, están regocijados en entregarte a lo que a ti te pertenece, Padre. Pero también te rogamos que bendigas y multipliques lo que queden en sus bolsillos y que cada casa representada aquí, Señor, nunca les haga falta el pan material, pero sobre todo el espiritual, Padre. Que cada día estemos agarrados de tu mano, Señor. Así que, Padre, confiados en que tú harás la obra en nosotros, nos levantamos, Señor, de nuestras rodillas, Padre, y que la honra y gloria sea tu nombre. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Bueno, hermanos, yo a esta reflexión le puse el nombre de un asunto de autoridad. Y está basado en el libro de Marcos, capítulo 1, verso 22. Y la palabra de Dios dice así: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Bueno, ahora vamos a ver qué es
la autoridad. Solo que yo, porque soy muy olvidadiza, entonces yo tengo que escribir. Me lleva un buen tiempo estar escribiendo lo que yo voy a decir, porque ya estando aquí en el frente me pongo nerviosa. Así que les voy a leer lo que escribí. Dice: quiero compartir con ustedes, hermanos, de la palabra de Dios y acerca del sábado. Cómo el sábado será la piedra de toque que definirá a los hijos de Dios cuando llegue la crisis por la autoridad. Como siempre lo he dicho, una cosa es lo que yo les vengo a decir aquí, pero otra cosa muy distinta es lo que yo estoy viviendo en el día a día. Y esto me llevó a meditar que si bien es cierto que Dios en su santa palabra nos dio revelación acerca de los postreros días, y agradezco a Dios por esa luz, ya que hay hermanos que son muy inquietos en la investigación profética. En lo personal, me interesa más el día a día o el día a la vez, porque los eventos proféticos están por delante y van a ocurrir independientemente de cómo estoy yo o lo que a mí me interesa es del lado del que yo voy a estar. Saber si el Señor podrá protegerme y cumplir su promesa a mi favor. Y si hoy yo le he sido fiel a Él, eso es lo que en lo personal, hermanos, yo pienso. Cada uno es independiente de qué es lo que debe pensar, pero yo pienso que, como estábamos hablando en la mañana en la escuela sabática, de que nosotros debemos de estar fijos en la palabra de Dios, tener esa comunión. Dice que el espíritu de profecía dice que nosotros debemos hacer de Cristo nuestro amigo íntimo, cada día, cada instante, así que estemos trabajando, debemos hablar con Él. Yo, por ejemplo, cuando estoy en la casa sola, me pongo a hablar, hablo con el Señor y le digo: ¿qué quieres de mí? Utilízame, Señor. Muchas veces Dios no nos ha utilizado porque a veces nosotros nos alejamos de Él por los afanes de la vida. Yo sé que todos nosotros en el día a día nos vemos frente a frente con la tentación, con la posibilidad de ser irritados y de ceder a los malos pensamientos, porque basta con que agarremos el celular, escuchemos por ahí alguna clase de música mundana, o en nuestros compañeros de trabajo, o a veces hasta en nuestras familias. Cuando, por ejemplo, nos toca convivir con alguna de nuestra familia que no es cristiana, a veces ellos dicen cosas que a nosotros ya nos parece malas o nos parece feas porque ya no es nuestro vocabulario. Entonces, pero nosotros nos vemos rodeados de esas cosas porque vivimos y compartimos con el mundo. Dice, y esas son incitaciones al pecado. ¿Les ocurre eso también a ustedes, hermanos, igual que a mí? ¿O solo yo? Pero dice, ¿qué tal si yo dedico todas mis energías a los días postreros y no estoy velando el día de hoy? No hace ningún sentido, ¿verdad? Si nosotros decimos, por ejemplo, estamos hablando acerca de la ley dominical, no nos vamos a preocupar de que viene la ley dominical, vamos a preocuparnos de que nosotros no seamos parte de los de la ley dominical. Vamos a preocuparnos de que nosotros estemos con Dios a cuentas. Y aquí yo puse una pregunta: ¿y cómo es el día de hoy? ¿Cuáles son las circunstancias en lo que yo tengo que velar para no caer en tentación? Y entonces el mandamiento del sábado, por ejemplo, dicho sea de paso, el sábado o la señal del sábado es o debería ser el clímax de la comunión con Dios,
durante la semana. Debería ser el símbolo o la señal de que mi vida está sometida a la autoridad de Dios. El sábado debería ser la señal visible de que mis pensamientos, mis acciones y palabras están sometidas a la autoridad de Dios. Si nosotros decimos, yo voy a la iglesia los sábados, pero no tenemos comunión con Dios durante la semana, ¿a qué autoridad estamos obedeciendo? Y dice una pregunta, ¿qué es estar sometido a la autoridad de Dios? ¿Y qué significa estar sometido a la autoridad de la serpiente? Vayamos un momento en nuestra imaginación, imaginémonos el primer mandamiento que Dios le dio a la humanidad en el Edén. El Señor le había dado a Adán y a Eva todo lo que ellos necesitaban para ser felices. Tanto física como espiritualmente los había rodeado de bendiciones. Y en respuesta a esa dádiva, ellos solo debían que obedecer. Cuando leemos la Biblia siempre vamos a encontrar que la obediencia está asociada con la gratitud hacia Dios. De hecho, el Señor le dijo al pueblo, cuando los sacó de Egipto, antes de darle la ley, le dijo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de Egipto, de casa de servidumbre. Y eso lo encontramos en Éxodo 20, ¿verdad? Entonces dice, y aconteció. Y a continuación, después de él les dijo que era él el Dios de ellos, les dio los 10 mandamientos en base de lo que él ya había hecho por ellos. Pero Dios no hizo robots ni computadoras, ¿verdad? Solo dice que Dios hizo gentes libres y nosotros podemos escoger someternos a la autoridad de Dios o no. Y entonces eso pasó en el Edén. El Señor le dijo, de todos los árboles dice, todos los árboles son buenos, excepto el árbol que contenía la ciencia del bien y el mal, no comerá. Dios se reservó el derecho de qué es bueno y qué es malo. Aunque somos gentes libres, somos gentes finitos, que necesitamos a la autoridad de Dios para ser realmente felices. La tentación vino de una forma inesperada, en voz del disfraz más adecuado y más hermoso, y les dijo otra cosa. Si se acuerdan que Satanás no era como lo pintan, ¿verdad? Que con cuernos y de rojo y que quién sabe qué. Dice que era el ángel más hermoso. Entonces, de ese modo, él utilizó ese disfraz para engañar a los primeros padres que fueron Adán y Eva. Y él les dijo, ciertamente no morirás, que eso lo encontramos en Génesis 2:15 al 17. Entonces Eva comenzó a sufrir de la indecisión porque ahora tenía de un lado la voz de Dios que le dijo, ciertamente morirás. Y por otro lado la serpiente le dijo, ciertamente no morirás. Y ella era libre, aunque dependía de Dios para ser plenamente feliz, para desarrollarse plenamente, tanto física como espiritualmente. Dios le dio libertad de poderse someter a su autoridad o no. Pero el tentador le ofrecía, si se sometía a su autoridad, le ofrecía placer, diversión, un estatus mejor de vida, y le propuso que podía ser como Dios. También a Jesús le propuso eso mismo, ¿verdad? Eso lo encontramos en Mateo 4:8-9. Y ustedes van a encontrar que a lo largo de la rebelión el asunto gira a qué autoridad nosotros vamos a obedecer. De hecho, el mandamiento del sábado se dio en ese mismo tenor o sentido. Y al final,
Quienes reconocerán la autoridad de Dios, reconocerán el sábado. Pero no es al final donde se revelará eso, sino que somos nosotros como pueblo de Dios, somos, dice, el espectáculo del universo. Cada día se revela a qué autoridad yo he escogido para servir o para mi vida, porque cada día yo soy tentado, y Adán y Eva escogieron la autoridad de Satanás. Nuestros afectos, nuestro amor son concedidos a quienes reconocemos como nuestra autoridad. El hombre pasó a estar en armonía con Satanás al obedecerle, aunque Satanás pinta las cosas color de rosa y dice: aquí realmente vas a ser feliz, vas a ser como Dios y todo esto te daré. En realidad, las Escrituras nos dan ejemplo de cómo Él ejerce su autoridad a sus súbditos. La palabra de Dios nos dice que Él solo vino a matar, destruir y robar. Y eso lo encontramos en San Juan 10:10. Dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar, destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que, aunque tú te brindes a su servicio y reconozcas su autoridad, Él solo te va a utilizar, te va a degenerar, a destruir, y por tu medio vas a destruir a otros. Si nosotros nos damos cuenta, hermanos, que si nosotros nos dejamos utilizar por Satanás, si obedecemos la autoridad de Satanás, a lo mejor, como estaba diciendo el hermano Urbano en la mañana, nos va a dar un buen trabajo, quizá dinero, quizá no sé, cualquier cosa nos puede dar. Satanás se disfraza de ángel y nos puede ofrecer muchas cosas bonitas, pero al final es destrucción. Si nosotros vamos un poquito a la historia, nos acordamos de Job. Dice que Job tenía mucho. Dios le había dado que él fuera rico, pero también Dios dejó que Satanás lo tocara, que él se enfermara. Y a veces nosotros buscamos milagros de sanidad, pero a veces también podemos confundirnos, que es Dios el que nos lo da, como dijo el hermano en la mañana. Y dice, nos va a degenerar, destruir, y por medio de nosotros va a destruir a otros, y después va a botar, nos va a botar, te va a pagar con esclavitud, prisión y muerte cuando ya no le sirvas. Nosotros todos los días tenemos que escoger a quién vamos a servir. La Biblia siempre nos presenta los resultados de nuestra decisión. También nos dice que nuestro culto debe ser racional. Por ejemplo, aquí en la iglesia, cómo Dios exige que se le adore. Dice, se debe basar en la razón de causa y efecto, el por qué servir a Dios. Si nosotros vamos a Josué, dice, Josué decidió, cuando el pueblo se estaba rebelando contra Dios, él que le dijo, mami, le pones en lo que es Josué. Ahí está, dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitaréis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces nosotros, eso es lo que debemos decidir. ¿Y cómo ejerce el Señor su autoridad en nosotros? Cuando uno habla de someterse a la autoridad de alguien, no es necesariamente bonito. ¿A quién le gusta estar sometido a la autoridad de alguien? ¿Verdad que nadie le gusta? Por ejemplo,
Cuando nosotros trabajamos tenemos un superior. Si él viene y nos manda, como que no nos gusta. Pero es muy diferente someterse a la autoridad de Dios. Normalmente no nos gusta que nos manden, pero dice que normalmente a uno no le gusta decidir sus propias cosas y creemos poder ser felices si nos sometemos a alguien, pero se ha comprendido mal a Dios. Muchos dicen, no, es que ir a la iglesia es difícil, es que yo no quiero someterme por ejemplo, nosotros en nuestra iglesia hay el mensaje de salud, el mensaje de la vestimenta, y a veces nos cuesta, no nos queremos someter. Dice, pero se ha comprendido mal a Dios. Nuestra felicidad no está separada de la obediencia a Dios. Nuestro desarrollo pleno no se encuentra en nuestras decisiones. Nuestra utilidad en este mundo depende únicamente de cuánto de la autoridad de Dios reconocemos. Por eso se dio el sábado. Hagamos un recorrido bíblico para demostrar y encontrar cómo Dios ejerce su autoridad sobre nosotros, a fin de que podamos escoger alegremente someternos a esa autoridad. Hay algo muy diferente en Dios de lo que es Satanás, de cómo él trata a sus súbditos y por qué Dios quiere ejercer autoridad sobre nosotros. Vayamos a Mateo 9, que Mateo 9 ahí habla acerca del paralítico. Dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más difícil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y ve a tu casa. Si nosotros nos damos cuenta, el paralítico dice que fue bajado del techo, ¿verdad?, por sus amigos. Él había llegado a esa condición debido a una mala vida desordenada que vivía. Y él sabía que tenía un problema, y no solamente era físico. El problema de que él estaba paralítico no era tan importante para él. Lo que más él buscaba era el sanamiento espiritual, y sabía que en Jesús estaba la solución, estaba lo que él buscaba, la sanidad espiritual. Jesús, removido en compasión, no lo reprochó. Jesús vino a cumplir esa misión y le dijo, tus pecados te son perdonados. Era lo que el joven más deseaba, aún por encima de la sanidad física. Y las personas que estaban allí decían que era una blasfemia. Si ustedes se acuerdan, que dijeron que era una blasfemia que Jesús perdonara pecados, pero porque para ellos el único que podía perdonar pecados era Dios, y ellos tenían razón, porque solamente Dios es el que perdona pecados, ningún hombre. Y ellos aún no conocían que Jesús era Dios. Pero en el caso de Jesús no era blasfemia, porque Él era Dios. Amén. Dios con nosotros. Jesús dijo algo que me llamó la atención en el versículo, en Mateo, en el versículo 4, 5 y 6. Si alguien lo puede leer. 4, 5, 6. Ajá. Entonces el diablo lo llevó a las ciudades, la ciudad santa, lo puso sobre el alero del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, y que escrito está, a tus ángeles mandarán por ti que te
tenga en tus manos para que tu pie no tropiece en piedra. Amén. Dice, ¿por qué ejerce autoridad? ¿Por qué ejerce él su potestad? Para perdonar pecados. ¿Y no les gustaría estar sometidos a esa autoridad? Porque él no usa su autoridad y potestad para humillar o destruir a nadie o para rebajar a nadie. La autoridad de Dios la ejerce para perdonar al pecador. ¿Y qué les parece esa autoridad, hermanos? ¿Acaso no nos gustaría esa sensación fresca de ser perdonados y libertarnos de la culpa? Aunque Él está revestido de autoridad, solo la usa únicamente para sanar al quebrantado de corazón. Nosotros podemos todos los días someternos a esa autoridad. Yo quiero estar sometido a esa autoridad porque yo necesito ser perdonada, hermanos. Amén. ¿Cómo es que Jesús usa su autoridad sobre nosotros? En Lucas 4, 18 y 19 encontramos otra declaración de Jesús de cómo usa su autoridad. Ahí se describe la misión de Jesús. Él está leyendo un pasaje del Antiguo Testamento que define su misión en la tierra. Si ustedes van a ese pasaje, dice que ahí Jesús fue ungido, o más bien en el Antiguo Testamento dice que se ungía a un rey o sacerdote que iba a ejercer autoridad. ¿Recuerdan los ritos que hicieron para ungir a David, a Salomón o al sacerdote Aarón? Ese rito era la otorgación de autoridad para que pudiera ejercerse sobre los que estaban como adoradores. Jesús fue ungido por el Espíritu Santo, según el orden de Melquisedec, para que fuera rey. Por lo general, en el Antiguo Testamento, los reyes eran egoístas, aunque hay algunas excepciones. Pero eso era la figura de